¡Corre, Anita! ¡Corre! ¡Corre, Anita, que no llegamos! ¡Corre! Buenos días. Vamos un poco apurados. Buenos días. Sí, es que llegamos tarde a un evento. Y ahora os contamos dónde vamos, ¿eh? Eso. Venga. Adiós. Adiós. Pues ya hemos llegado. Ya estamos aquí. ¿Y dónde estamos, Víctor? ¿Dónde estamos? No tengo ni idea. Pero mira. Ese edificio igual Ahí. os dice algo. Hemos venido al Buckingham Palace a ver el cambio de guardia, que es uno de los actos más populares que hay en Londres. De hecho, no hay prácticamente nadie. Está prácticamente vacío todo. Hombre, comparado con otros años, hombre, es temprano, os aconsejamos venir temprano, porque el cambio de guardia actual se hace a las 11 de la mañana, nosotros llevamos aquí desde las 10, son las 10 y cuarto, veis la gente que hay. Pero esto va a estar a reventar de gente. Y os lo vamos a enseñar todo, todito, todo. Retransmitiendo en directo desde el Buckingham Palace. Buckingham Palace, que es a las 11, pero ya, como os he dicho antes, tenéis que estar aquí a las 10 para coger sitio, porque se pone, como podéis ver. Bueno, venimos de Green Park y vamos en dirección. Está ahí detrás al fondo. Y vamos en dirección a Piccadilly. Que está ahí delante, 5 minutos. Y entre medias, pues estamos en la calle Piccadilly. En la calle Piccadilly. Donde, por ejemplo, tenéis Fortnum and Mason. Aquí creo, no. Que se ven los relojes. Ahí detrás. Y todo para allá. Vamos a llegar a Piccadilly. Os vamos a enseñar Lego. Que entra en Lego. La tienda de Manent. La tienda de Manent. Bueno, Square, y bueno, y toda la zona que hay por allí. Todos los sitios. Toda la parte más céntrica de Londres, digamos. Y lo mega conocido, si no conocéis Londres, es lo imprescindible para visitar en un día. En un día, exactamente. Sí. Que por cierto, a Víctor se le ha olvidado decir algo. En Fortnum and Mason, si queréis tomar el típico té tradicional inglés, es el sitio perfecto. Y lo sé porque me llevo por mi cumpleaños.
There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Estamos en Piccadilly, por si no lo conocíais, por si no sabíais alguien de qué estábamos hablando. Y este sitio hay que venir casi de noche para ver cómo cómo vibran esas famosas luces de neón que fueron restauradas en 2017, y la fuente que tenemos justo aquí a la derecha es la fuente de Eros, bueno, que creo que es su hermano entero, pero bueno, da igual. Y es un buen punto de encuentro muy famoso aquí en Londres. ¿Y desde aquí dónde vamos, Anita? Pues vamos a ir a otro punto súper conocido de Londres que se llama Covent Garden. No. Y Lego y M&M's. Perdón, Leicester Square. No me quites esos sitios. No. Es verdad, se me pasaba. Vamos a ir a Leicester Square, donde vamos a visitar dos de las tiendas más famosas de Londres. Sí, Lego y M&M's. Y justo detrás está el barrio chino, que también vamos a dar un paseo por él. Y Lego y M&M's. Que sí, pesado, que ahora te llevo. Vamos a entrar en una de mis tiendas preferidas. Y la tuya también. Bueno. Está sonando el teléfono, Víctor. Ostras. Corre. Espera, que voy. Sí, dígame. No es para mí, creo. Ah, vale. Pero mira qué maravilla. La cabina típica inglesa. Hecha toda de Lego. Toda de Lego. Aquí tenemos el Big Ben, que ahora os enseñaremos el de verdad dentro de un ratito. Pero es una pasada cómo está hecho esto de Lego, ¿eh? La verdad es que sí. Y ahora tenemos que coger el metro. Venga. Porque no tenemos sitio en casa, Anita, si no, mira, ¿qué tal esto por el salón? Es una chulada, ¿eh? La verdad es que tiene sí. un guardia de la Guardia Real de la Reina y Shakespeare. Pero mira, ¿se puede entrar? Venga. Toma asiento, Anita, toma asiento. Oye, se va muy bien, ¿eh? ¿Qué? Cómodo, ¿no? Tiene al conductor y todo dentro. Uy, perdón. Pepe, ¿dónde nos llevas hoy? Venga, todo para Westminster. Vamos, venga. Está la reina también, en el subida del metro. Está súper chulo, ¿eh? Este es el mapa de metro más chulo que vais a ver nunca. Y tiene marcado todos los sitios, o la mayoría de los sitios muy conocidos, como por ejemplo el London Eye, está por ahí también. Piccadilly Circus, Green Park, este es el Palacio de Buckingham donde estábamos antes. Hyde Park, está bastante bien. Notting Hill. Uy, Anita, que tocan las campanas. el Big Ben que está sonando, que son las 12. Pero el de Lego, ¿eh? Ay, qué chulo, tiene el puente de la torre, el London Eye, La verdad el es que sí. Shard. Es increíble, tú. Es una maravilla, ¿eh? En 3D. ¿Qué más quisiera tener yo esto en casita? Mira. Así se ve mejor toda cómo está construido. Sí. Está todo en 3D, es una maravilla, ¿eh? Por si alguien no se creía de que estaba construido con Lego, ¿eh? Sí está, sí, mira, todas las piezas. Tiene hasta las luces, los autobuses y los coches cruzando Westminster Bridge. Algo increíble. Está el Big Ben, las casas del Parlamento, el Palacio de Buckingham, Trafalgar Square, Puente de la Torre, todos los iconos y el Tamis, obviamente. Mira, desde arriba. Desde arriba se ve todo súper bien. Es una maravilla esto, ¿eh? Qué trasco, en serio. Si sois amantes del Lego, esta tienda 100% recomendable. Que se lo digan a ella. Perdón. Sí, porque tengo que comprarle los Legos a este, que es un fan, así que por eso lo dice. Sí. Estamos en Leicester Square. Perdón, queremos decir, estamos en Lego, pero que... Es la parada de entrada de metro de Leicester Square, que es la que está más cercana de la tienda de Lego. Y después de un largo viaje, es decir, enfrente, tenéis la tienda de M&M's. Que no sabéis cómo huele el chocolate aquí dentro. santa. Es impresionante. Sí. Y aquí tenéis Abbey Road en versión M&M. Pero ahora vamos a ver lo mejor. Toda la pared de M&M's de chocolate. To the sun, only you and me. Don't wanna waste another day being stuck here in this place. No, wanna hold your hand in mine, watch the sunset in your eyes. Baby, Toma, Anita.
Anita, te regalo uno. Gracias, pero yo quiero un M&M de verdad, no un cojín. Vaya, yo que quería engañarle. Ah. Toalla para cuando... Uy, qué suavita, una manta. La chaqueta definitivamente. Mira qué chaqueta más original. Eso desde luego. Madre santa. Es súper chula. Pues claro, aparte del chocolate, todo el merchandising de M&M's, aquí tenéis para elegir. Bueno, Oh, quiero. ¿Quieres, Anita? Sí, de brownie, un poquito. Venga, vale. Bueno, vamos a coger unos poquitos, al final vamos a picar. Qué rico. No lo ha podido resistir. No, pero la culpa es tuya porque dijiste que queríamos entrar, así que... Vaya por Dios. Estamos en Leicester Square, centro neurálgico de Londres. Qué bien que hablo, de verdad. ¿Has A visto? veces. ¿Y esta señorita que tenemos delante, quién es? Mary Poppins. Está toda la plaza rodeada de varias figuras que son de las películas más conocidas del mundo. Tenéis el puesto de tickets, que esos son el lugar oficial para comprar los tickets para el teatro, para los musicales y las obras de teatro de Londres. Y justo enfrente nuestro el Cine Odeón, donde se hacen todas las premieres de las películas. We are 22 right now. Just let go, lose control, play songs on the radio. Hemos hecho una parada técnica para repostar. Y se nos ha ocurrido probar un restaurante Este que ya restaurante, conocí, nosotros ya lo conocíamos, que se llama Misato. Misato. Es cocina japonesa, súper nada de lujo, pero muy buena y a muy buen precio. Justo al ladito de M&M's. Exactamente. Y Lego. Justo a la vuelta de la esquina. Justo a la vuelta de la esquina. Justo al ladito del restaurante que acabamos de comer tenemos la entrada al barrio chino, que es muy chiquitín, pero está llena de restaurantes de todo tipo, tiendas y una especialmente que me gusta a mí mucho, que es una panadería china. ¡Qué rico! This could be magical. Wow, Vamos a comprar unas cosillas Unos bollitos chinos. y ahora os los enseñamos. Hemos salido de la pastelería china, que está aquí justo detrás. Hemos comprado unos trocitos. Esto parece mentira, pero es igual, ¿eh? Es un panda cake. Está súper blandito. No sabemos a qué... Esto es más bien probar a ver qué sabe, ¿sabes? Esto sí lo conocemos. Un bollito de custard cream, que es parecido a crema de natillas. Y otro bollito que este lleva pasta de judías rojas. Estamos en Covent Garden. Covent Garden, que es otro de los sitios que no podéis perder si venís a Londres. Como veis, hay un ambientazo impresionante, Sí. sobre todo los fines de semana, porque hay música en directo, Te teatro. puedes encontrar de todo, teatro, magia, cualquier cosa. Sí, y también está lleno de tiendecitas y restaurantes. Y ahora vamos a pasar al interior para que veáis un poquito Covent Garden por dentro. this could be magical. Esta es la parte central del mercado de Covent Garden, que como veis hay un restaurante abajo. Y por supuesto este es uno de los sitios que no os podéis perder si venís en Navidad, porque se pone precioso decorado. Y de Covent Garden vamos a llegar a Trafalgar Square, pero justo antes tenéis aquí San Martin in the Fields, que es un café que está metido dentro de una cripta, ¿no, Anita? De la cripta de la iglesia que está justo detrás de Víctor. Efectivamente. Es la iglesia de San Martín de Fields, que este sí, pues a la derecha se puede ver ya parte de la... Hola, chiquitín, ¿qué tal? Perdón. Espontáneo. La iglesia que a la derecha ya tenéis parte de Trafalgar Square, que es donde vamos a ir ahora. Aquí tenéis una visual preciosa de Trafalgar Square, que se llama así por la batalla de Trafalgar, en honor del almirante Nelson, que está ahí arriba en la columna. Y aquí tenéis una de las famosas obras de arte que cada
X años van cambiando. Sí. Y esto es como un helado de nata con una cereza Y una mosca al lado y un dron. y un dron. Pero sí. el dron son cámaras, si os ponéis debajo y activáis Google, la live cámaras de Trafalgar Square podéis salir. Y de ahí del fondo donde señalo mi dedo está Trafalgar Square y ahora si giramos vais a ver un edificio que seguro que reconocéis ahí detrás de los arbolitos. Big Ben. Y estas rejas que están por aquí, esta es la entrada de Downing Street donde vive el primer ministro. Pasamos rápido para que no nos digan nada, ¿eh? Eso. Adiós. Hemos llegado a la última parada en Westminster. Estamos justo enfrente nuestra, tenéis la abadía de Westminster donde se casan los monarcas y se coronan. Las casas del Parlamento sí. que están en obra Y por supuesto, el Big Ben, el Big Ben que ya que- está en todo su esplendor, o casi. Ya le han quitado todo el andamio, que lo hemos llevado desde 2017 viendo poco a poco cómo lo iban cómo lo arreglando. iban arreglando, que el pobre lo necesitaba, Sí. pero ahora está ya preparadito para cuando vengáis a visitarle. Ahí está. Ay, cuando de fondo ven la forma mejor de despedirse. Sí. Hemos pasado por el cambio de guardia, hemos pasado por Piccadilly, Covent Garden, el barrio chino, Trafalgar y hemos terminado en el mejor Aquí, sitio. en el Big Ben, Exacto. al lado del Big Ben. Así que nada. Ya podéis reservar viaje para acá. Así nos cuando venís a queráis. ver a nosotros también. También. Y si queréis Y suscribiros, darle un like grande al vídeo. Sí, y eso, suscribiros todos, venga, ahora mismo. Y esperamos poder seguiros más enseñando más trocitos de Londres, que hay mucho que enseñar. De Londres y del mundo. Exactamente. Ahí. Porque ya Bueno. saben, nos tenemos que perder por el mundo. Por supuesto. Así que nada, Nada. un besito. Adiós. Adiós.